Bueno, camaradas, en primer lugar, va a poner a 5 rosas una camarada del SEU en honor a Alejandro Salazar y a los cerca de 10.000 asesinados que se encuentran en este lugar. Elisa. A continuación, un camarada del SEU va a leer la oración por los caídos de la Falange. Señor, acoge con piedad en tu seno a los que mueren por España y consérvanos siempre el santo orgullo de que solamente en nuestras filas se muera por España y de que solamente a nosotros honre el enemigo con sus mayores armas. Víctimas del odio, los nuestros no cayeron por odio, sino por amor. Y el último secreto de sus corazones era la alegría con la que fueron a dar sus vidas por la patria. Ni ellos ni nosotros hemos conseguido jamás entristecernos de rencor ni odiar al enemigo. Y tú sabes, Señor, que todos estos caídos mueren para libertar, con su sacrificio generoso, a los mismos que les asesinaron, para cimentar con su sangre joven las primeras piedras en la reedificación de una patria, libre, fuerte y entera. Ante los cadáveres de nuestros hermanos, a quien la muerte ha cerrado sus ojos, antes de ver la luz de la victoria, aparta, Señor, de nosotros, de nuestros oídos, las voces sempiternas de los fariseos, a quienes el misterio de toda redención ciega y entenebrece. Y hoy vienen a pedir, con vergonzosa ingencia, delitos contra los delitos y asesinatos por la espalda a los que nos pusimos a combatir de frente. Tú no nos elegiste, Señor, para que fuéramos delincuentes contra los delincuentes, sino soldados ejemplares, custodios de valores augustos, números ordenados de una guardia puesta a servir con amor y con valentía la suprema defensa de una patria. Esta ley moral es nuestra fuerza. Con ella venceremos 2 veces al enemigo, porque acabaremos por destruir no solo su potencia, sino su odio. A la victoria que no sea clara, caballeresca y generosa, preferimos la derrota. Porque es necesario que mientras cada golpe del enemigo sea horrendo y cobarde, cada acción nuestra sea la afirmación de un valor y una moral superiores. Aparta así, Señor, de nosotros todo lo que quisieran que hiciésemos y lo que se ha solido hacer en nombre de vencedor impotente, de clase, de partido o de secta. Y danos heroísmo para cumplir lo que se ha hecho siempre en nombre de una patria, en nombre de un Estado y en nombre de una cristiandad civilizada y civilizadora. Tú solo sabes, con palabras de profecía, para qué deben estar aguzadas las flechas y tendidas los arcos. Danos ante los hermanos muertos por la patria perseverancia en este menosprecio, hacia las voces farisaicas y oscuras, peores que voces de mujeres necias, y haz que la sangre de los nuestros, Señor, sea el brote primero de la redención de esta España, en la unidad nacional de sus tierras, en la unidad social de sus clases, en la unidad espiritual en el hombre y entre los hombres. Y haz también que la victoria final sea en nosotros una entera estrofa del canto universal de tu gloria. Gracias. Ahora voy a pedir que se acerque aquí a mi lado el camarada Fernando Molero, al cual la Junta de Recompensa de la Falange le ha concedido el ángulo verde. Camaradas, hace una semana estábamos en Aravaca y hoy estamos en Paracuellos. Este es el símbolo de la justicia democrática de la Segunda República. Si en Aravaca había cerca de 800 personas asesinadas y enterradas, aquí esa cifra se multiplica por 10, incluso seguramente que por más. Entre 9 y 10.000 personas fueron criminalmente asesinadas, acribilladas a balazos, cuando provenientes de las cárceles de Ventas, de Porlier, de San Antón o de la Modelo, el gobierno republicano decidió hacer limpia
ante la cercanía de las tropas nacionales. No fue un hecho anecdótico, fue un plan perfectamente previsto y planeado por el gobierno de Largo Caballero, aquel socialista criminal que contaba en su gobierno con comunistas, con anarquistas, con republicanos y, por supuesto, también con socialistas. Aquí vinieron a morir de forma miserable y cobarde, sobre todo para quienes les asesinaron, decenas de miles de españoles. El delegado de Orden Público, Santiago Carrillo, el director general de Seguridad, Manuel Muñoz, comandante y masón, llevaron a cabo el plan previsto y planeado por Kostov, el enviado de Stalin a Madrid para depurar los 10.500 presos políticos que había en las cárceles de Madrid. Cuando García Oliver, el ministro anarquista de Justicia, se hace cargo de su ministerio, pregunta cuántos presos hay en Madrid, cuántos presos políticos. Se le contesta que 10.500. Él dice 500. Le responden que no, que son 10.500. Él insiste, ¿son 500 o lo van a ser? Pues efectivamente, esos 10.000 que le sobraban terminaron aquí. Terminaron en Torrejón de Ardoz o en San Fernando de Henares. Por mucho que quiera desvincularse el gobierno socialista de aquella época y el de ahora de lo que sucedió en este lugar, el plan fue ejecutado con guardias de asalto, dependientes del Ministerio de Gobernación, con las milicias de la retaguardia, dependientes jerárquicamente del Ministerio de la Guerra. Y fueron trasladados los presos en autobuses de la empresa municipal de tranvías de Madrid. Nadie podía entrar ni salir de la capital de España sin que el general Miaja y el delegado de Orden Público, el genocida, el asesino y el criminal de Carrillo lo supiera. Durante casi un mes, los convoys de autobuses con presos estuvieron yendo y viniendo de la capital para, con su carga mortal, liberar las cárceles de Madrid. Primero acabaron con los militares. Una parte importante de los asesinados en este lugar son militares. En algún momento han puesto la excusa de que se les obligaba a crear unidades para defender a la República y que se negaron. Hicieron bien, por supuesto. Pero es que esa teoría tampoco se sostiene en pie, porque casi la mitad de esos militares asesinados o estaban retirados por la ley Azaña o estaban jubilados. Aquí hay asesinados 20 oficiales generales, tenientes generales y almirantes del ejército. Innumerables coroneles, tenientes coroneles, capitanes, cabos y guardias civiles. Aquí hay asesinados decenas, centenares de religiosos y de religiosas. Aquí, por ejemplo, se encuentra casi toda la comunidad agustina del monasterio de San Lorenzo del Escorial, o los hospitalarios de San Juan de Dios, que el único crimen que cometían era el curar y el tratar a los enfermos del hospital de Cienpozuelos. Ese era su gran crimen. Y aquí, por supuesto, están decenas de falangistas, con los que no habían acabado todavía por las calles de Madrid o en el cuartel de la Montaña. Cuando en las relaciones que hay en los distintos libros se hablan de militares, de religiosos, de abogados, de obreros, de estudiantes, de mucha gente joven, tened en cuenta que esa gente joven es la gente de la falange. Es Alejandro Salazar. Es la primera línea, la que combatía, la que formaba aquella quinta columna con la que quería acabar el gobierno social comunista de Largo Caballero. Y por eso, camaradas, dieron la orden a los alcaldes de Paracuellos y al de Torrejón de Ardoz de que abrieran zanjas de más de 100 metros de longitud, de 3 metros de profundidad y de 3 de ancho, para, según las órdenes dadas, enterrar a muchos muertos. Estuvo planificado, estuvo perfectamente ejecutado. Y cuando el cónsul de Noruega, el doctor Slayer, se dio cuenta de que los presos desaparecían de las cárceles de Madrid y visitó Torrejón y luego este lugar,
vio un espectáculo macabro. Cómo aquí se acribillaba y se mataba a la gente esposados, de dos en dos. Ni se les remataba, se les enterraba prácticamente vivos a la mitad de ellos. Por supuesto, luego morían. Aunque no es el único caso, hay un falangista como mínimo que se despertó a las horas de ser acribillado. Con una bala que le había entrado por la mejilla y la tenía alojada en la boca, se despertó y fue capaz de llegar a Madrid. Y ese testimonio lo podéis ver donde queráis, en cualquier libro de Ricardo de la Cierva. Camaradas, la justicia republicana, aquella justicia macabra del asesinato y de la persecución, tiene su máximo exponente aquí en Paracuellos. Por eso quizás estos nuevos socialcomunistas de este nuevo Frente Popular, apoyado por terroristas, por separatistas golpistas y por toda la escoria y la basura del panorama político español, eso sí, con la cobardía tradicional, como os decía el otro día, de la derecha cobarde y corrupta de este PP, de la derecha del PP, algo que no es nuevo, por cierto. La Falange se quedó sola en aquella Segunda República ante el silencio de la CEDA y ante el silencio de la minoría monárquica, que entonces representaba a Calvo Sotelo. Se pensaban que a ellos no les iba a llegar la hora, que eso solo era cosa de fascistas, el andar matándose por las calles. Pues les llegó, que se lo pregunten a Calvo Sotelo. Secuestrado en su casa, en un vehículo policial al mando de un capitán de la Guardia Civil y que fue asesinado por la escolta socialista de Largo Caballero. Camaradas, este es un testimonio que no podemos olvidar. Aunque os parezca a los más jóvenes increíble, sitios como este fueron prácticamente olvidados durante el franquismo. Al franquismo no le interesaban tampoco sitios como este. De hecho, a partir de la muerte del general Franco, y sobre todo con el regreso de ese hijo de perra, de ese canalla llamado Santiago Carrillo, que ha dado lecciones hasta su muerte de democracia y de libertad, no se empezó a consolidar un recuerdo de los aquí asesinados, salvo por los familiares que tenían aquí a sus difuntos. Aquí, en Fuencarral, en Aravaca, en Usera y en otros tantos sitios de Madrid. Camaradas, hay que mantener encendida la llama, hay que mantener vivo el recuerdo de los que aquí fueron asesinados. Y por mucha ley de memoria histórica que quiera tapar y esconder la verdad de lo que sucedió, mintiendo sobre el papel de socialistas y de comunistas y anarquistas en estas matanzas, nuestro recuerdo y nuestro testimonio debe ser indeleble. Esa gran cruz que hay ahí junto a nuestra izquierda, junto a la montaña, por cierto, mantenida por esta hermandad de Aravaca y de Paracuellos, y por camaradas como Jorge del Escorial que ahí le veo al fondo. Porque esto que se mantenga así, no creáis que es cuestión del que el Ministerio de Cultura o el Ayuntamiento de Paracuellos lo cuida y lo mantiene, no. Hay una hermandad que contra todo y contra todos lo hace, poniendo dinero entre muy poca gente, como sucede, por cierto, en Aravaca. Y si no poniendo dinero, poniendo trabajo, como hacen los camaradas cada año cuando limpian y cuando pintan esa enorme cruz que se ve a la izquierda. Quiero dar las gracias al padre Manuel, el párroco que ha efectuado hoy la homilía, caso raro dentro de la Iglesia Católica. Esa homilía valiente debía ser lo normal en estos casos, pero no lo es. Como también quiero dar las gracias al obispo de Alcalá de Henares, caso raro, no, rarísimo, entre la jerarquía cobarde y masónica de la Iglesia Católica. Porque el día 22 él estará aquí a decir misa y a recordar a los 143 beatos asesinados en este mismo lugar y martirizados por su profesión de fe. Camaradas, antes de dejar la palabra al camarada Alejandro Mille, jefe nacional del SEU, os pido un fuerte presente por los caídos en Paracuellos del Jarama. Camaradas caídos en Paracuellos del Jarama, ¡presente! ¡Arriba España! ¡Arriba! Buenos días, camaradas. Esto que tenemos a nuestras espaldas es la izquierda.
Es lo que ha sido y será siempre la izquierda, con sus diversas corrientes, socialistas, comunistas, anarquistas, y un largo etcétera de significaciones. Tenían pugnas entre ellos a diario por diversas cuestiones, pero lo que les unía y sigue uniendo a estos criminales es la exacerbada e indiscriminada sed de sangre con todo lo que lleve sotana o con todo aquel que no meta un voto en una urna de un partido izquierdista. No debemos olvidar nunca, jamás a nuestros caídos, que yacen en una fría fosa, ni aquí, ni en Aravaca, ni en Camuñas, ni en tantos otros puntos de España. Tenemos un deber moral inalterable con todos ellos, ya que fueron los golpes más duros que el marxismo asestó a España, sus cientos de miles de crímenes contra compatriotas honrados e inocentes. Puntualizo este aspecto, que asumiendo la lógica más elemental parece baladí, pero se me abren las carnes cuando leo ciertas opiniones de más de un indeseable que afea nuestros homenajes, tildándolos incluso hasta de necrófilos. Cuando se camina por la senda política y se comienza a dejar el pasado atrás, en pos de la modernización, renunciando a los símbolos, a los caídos y a la idiosincrasia propia del movimiento, se acaba por ser absorbido por el sistema, convirtiéndose ese engendro en otra inútil pieza más del circo democrático. Señores, no nos interesan las elecciones, no nos interesan las estrategias milagrosas que supuestamente nos van a llevar al poder, no nos interesa renovarnos ni renunciar a nuestros símbolos, no nos interesan los votos, pues nos interesan las almas. Lo que nos interesa son los caídos que tenemos bajo nuestros pies, las banderas por las que cayeron, la patria por la que lucharon y el Dios al que adoraron. Ni más ni menos. La patria y la idea no quiere ni bocazas ni indisciplinados, quiere soldados convencidos y firmes, dispuestos a mandar y sobre todo a obedecer. Más respeto a aquellos que llevan toda su vida sin cambiar de bandera. Ayer leí en diversas redes sociales cientos y cientos de comentarios en los que se vejaba indiscriminadamente a estos miles de españoles que cometieron el delito de cruzarse con el mal. Fue una prueba más de que con esta carroña infrahumana ni se puede convivir ni se puede reconciliar, exactamente igual que en 1936. No han cambiado una coma en 85 años. Su idea anida en el odio hacia España y hacia Dios. Y con algo como eso, un buen español jamás se puede reconciliar, sino pelear incansablemente hasta arrancarlo de cuajo de nuestra tierra. Por eso aprovecho en esta sagrada tierra, con el alma presente de nuestro jefe Salazar, con todos los caídos que le acompañan, para exigiros que os lancéis al combate por España, en cada universidad, en cada facultad, en cada aula, sin ceder una coma. Nos toca a los universitarios ser la vanguardia revolucionaria contra la democracia burguesa y sus esbirros neomarxistas. Y no puede haber medias tintas. 2 ojos por cada ojo y 2 dientes por cada diente. De todas las víctimas que aquí reposan, los más dolorosos son aquellos 276 menores, que vieron segada su vida por lo más cercano a Satanás que ha pisado la tierra. Uno se sobrecoge al pensar cómo es posible que un ser humano cometa tal atroz e incalificable crimen. Mi pensamiento posterior responde al anterior, ya que sus verdugos eran analfabetos, envenenados de odio y abducidos por unos genocidas nacionales e internacionales. Esta última definición casa a la perfección con la izquierda actual, que hasta con los títulos y estudios más prestigiosos siguen siendo unos burdos analfabetos. Cuidado entonces, porque la simetría en las mentes de los milicianos de entonces y los izquierdistas de ahora en ciertos aspectos puede conducirnos a algo similar al lugar en el que nos encontramos. Y otra vez nos tocará pelear y volver a vencer. En este cementerio, al igual que en otros muchos de España, están sepultados los restos de miles de religiosos, fruto del genocidio programado por parte de las autoridades soviéticas y ejecutado por las republicanas. Uno de los motivos por los que España se negó a morir aquel 18 de julio de 1936 fue el asedio indiscriminado contra la Iglesia y sus fieles, raíz misma de nuestra patria, atrozmente azotada por el terror rojo. Durante la Guerra de Liberación, los cobardes rojos de retaguardia seguían asesinando a monjas, sacerdotes y demás religiosos. Esto que os he expuesto es ya de sobra conocido, pero hay que señalar a la Iglesia de hoy en día, que permite que se profane un templo católico y la tumba de aquel que lideró la batalla por la salvación de la propia Iglesia, que mira para otro lado cuando se veja a los mártires de la cruzada por 4 perras, salvo honrosas excepciones. Incluso que se manifiesta contra lo sagrado para ponerse del lado de los que quieren corromper a la humanidad. Estamos solos, como siempre, ni nos asusta ni nos entristece, todo lo contrario. Nos lanza más convencidos que nunca hacia la revolución, a salir a las calles de España a decirle a este pueblo que se levante y que ande de una vez. Que no se deje engañar por los que le prometen pan y les niegan la patria, ni por los que le prometen patria y les niegan el pan.
Nosotros estamos aquí y vamos a seguir estando. Porque le pese a quien le pese, la Falange es inmortal, como son inmortales sus caídos. Y que gracias a Dios tienen y tendrán quien les recuerde por el resto de la eternidad. No quiero dejar pasar la oportunidad de terminar este breve discurso sin manifestar la unión inquebrantable y la admiración propia por los que cumplen con su deber. Por ello, desde esta tribuna, desde esta humilde tribuna, en este sitio, manifiesto mi reconocimiento y mi admiración hacia mi jefe nacional, Manuel Andrino, y los dos camaradas, Jesús y Sergio, que van a ser encarcelados por algo tan básico y tan valiente de defender a la patria cuando todo el mundo la intenta pervertir. Nuestros jóvenes falangistas que están con nosotros hasta la muerte. Es bastante importante tener aquí un altavoz para hablar, porque los jóvenes todos los días, a todas horas, se nos dice, se nos señala y se nos dice: ¿por qué? ¿Por qué estáis aquí? ¿Por qué os metéis en estas cosas? ¿Por qué ir a sitios de cosas que han pasado hace 80 años? ¿Por qué no avanzáis? Precisamente hay que avanzar, y como se avanza es mirando hacia donde estamos mirando. Porque si se avanza con los ojos vendados, al final se acaba cayendo por el precipicio. Lo evitamos una vez y lo vamos a volver a evitar. Por ello, por todo este recuerdo, por todas las almas que están aquí debajo de nuestros pies, pido que, por favor, gritéis conmigo: ¡Mártires de Paracuellos del Jarama! ¡Presente! ¡Camarada Alejandro Salazar! ¡Presente! ¡Arriba España! ¡Arriba! Camaradas, Paracuellos huele a muerte, por supuesto que sí. Como huele a muerte Katyn, el archipiélago Gulag, la Rusia de Stalin o la Cuba de Fidel Castro. Da igual. La muerte no es el final. Y si algo tiene la Falange es que nunca, jamás, ha dado la espalda a la muerte. La ha mirado de frente, a la cara. En las tierras y en los campos de España, y en las tierras y en los campos de Rusia.
sol con la camisa nueva que tú bordaste en rojo ayer. Me hallará la muerte si me lleva y no te vuelvo a ver. Formaré junto a mis compañeros que hacen guardia sobre los luceros, impasible el ademán, y están presentes en nuestro afán. Si te dicen que caí, me fui al puesto que tengo allí. Volverán banderas victoriosas al paso alegre de la paz, y traerán prendidas 5 rosas las flechas de mi haz. Volverá a reír la primavera, que por cielo, tierra y mar se espera. Arriba, escuadras a vencer, que en España empieza a amanecer. ¡España! ¡Una! ¡España! ¡Grande! ¡España! ¡Libre! Camaradas caídos en Paracuellos del Jarama. ¡Presente! Camarada Alejandro Salazar. ¡Presente! Camaradas caídos por Dios, por España y por su revolución nacional sindicalista. ¡Presente! ¡Arriba España! ¡Arriba!